Smartick es un método de matemáticas online para niños de 4 a 14 años, solamente 15 minutos al día, y se basa en inteligencia artificial que nos permite hacer dos cosas: un diagnóstico muy exhaustivo de cada niño, saber en qué áreas tiene carencia, y eso desemboca en un plan de estudios personalizado y único para cada estudiante. A partir de ahí, el niño o la niña trabaja todos los días durante 15 minutos con ejercicios que se van adaptando a su rendimiento, de tal manera que consigue sacar lo máximo de cada uno porque le receta el contenido exacto que necesita ese alumno en concreto, y además avanza sin frustraciones. Smartick nace como respuesta al bajo rendimiento de los alumnos en matemáticas a nivel mundial, ¿no? Salvo Asia, el resto de los países tienen un rendimiento pobre. Además, es especialmente grave porque la mayoría de las profesiones del futuro estarán basadas de alguna manera en materias o en áreas relacionadas con las matemáticas, como puede ser la tecnología, análisis de datos, desarrollo de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, el niño que no tenga una buena base de matemáticas tendrá un futuro, digamos, más limitado. Nace por tanto, como respuesta para actualizar los métodos más tradicionales en papel, poder hacerlo online usando todo el potencial de la tecnología. La inteligencia artificial viene a ayudar al sistema educativo de la siguiente manera. La inteligencia artificial te va a permitir personalizar los contenidos, de tal manera que cada niño avance a su propio ritmo y en función de su capacidad. Esto se va a traducir en dos cosas muy claras: en la motivación del alumno, porque avanza a su ritmo, ni el nivel de la clase está por debajo, ni está por encima. Es como si tuvieras el mejor profesor particular del mundo, o digamos el mejor médico del mundo, que te está recetando exactamente los nutrientes que tú necesitas para tu dieta, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a permitir la inteligencia artificial, y en definitiva va a elevar el rol del profesor, le va a sacar de las trincheras, por decirlo de alguna manera, y le va a ayudar a esa gestión del aula, a esa gestión personalizada de la diversidad, soportándolo en datos de mucho valor añadido. Smartick, al igual que la Fundación Pies Descalzos, busca la excelencia educativa, ¿no? Y no solamente eso, sino hacer accesible la educación de máxima calidad a cualquier niño del mundo, con independencia de su nivel socioeconómico. En este caso en concreto, Smartick ha querido ayudar a la Fundación Pies Descalzos en su misión de acercar la educación de máxima excelencia a nivel mundial, acercarlo a los niños colombianos, ¿no? Y apostamos por un proyecto a medio y largo plazo, un proyecto a varios años, con una inversión de 145 millones de pesos colombianos al año, y con la ilusión y la pasión de mejorar el futuro a muchos niños. Es importante transmitir a los niños el amor por las matemáticas, acercando esos conocimientos teóricos a su vida real, ¿no? Entonces, en ese sentido, Smartick va mucho más allá del puro cálculo mental. Hay que pasar de la parte operativa y repetitiva y mecanizada hacia un área más centrada en la lógica y el razonamiento, es decir, que los niños aprendan a pensar, que entiendan por qué hacen las cosas, por qué son importantes, ¿no? Entonces, las matemáticas se deben enseñar, y hacia eso debe tender la educación en matemáticas, hacia el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, dominar las bases de la operativa, pero saber para qué son útiles. Entonces, en ese sentido, Smartick trabaja muchísimo contenidos relacionados con la lógica y el razonamiento, y con problemas muy concretos, con situaciones de la vida real, ¿no? Más allá de eso, Smartick también tiene un módulo específico de programación, que en definitiva no es más que enseñar el lenguaje de la programación a los niños desde pequeños, ¿no? Porque en el futuro va a estar muy presente, y de hecho está ya muy presente en nuestras vidas. La educación tradicional debe dar un paso hacia adelante y incorporar tecnología que va a permitir esa personalización de los contenidos. ¿Por qué? Está claro que cada persona es diferente, cada niño aprende a un ritmo diferente, tiene unas capacidades diferentes. No tiene sentido que hoy en día sigamos trabajando con métodos tradicionales donde hay un programa único y cada niño se tiene que adaptar al programa, sino que sea un programa el que se adapte al niño y a las características de cada uno. Esto únicamente es posible con tecnología y con inteligencia artificial. Dicho lo cual, la educación tradicional
tiene grandes valores. Nosotros en Smartick no creemos en una revolución de la educación, sino en una evolución. El rol del maestro es fundamental, una máquina jamás podrá sustituir a un buen maestro, a un buen profesor. La pasión y la ilusión que te transmite un buen profesor nunca te lo podrá transmitir una herramienta tecnológica o informática, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema tradicional debe evolucionar hacia una enseñanza más personalizada y apoyarse en metodologías como Smartick, que le van a facilitar la vida al profesor y le van a dar esos datos que necesita sin necesidad de que él dedique tiempo a esas tareas de menor valor añadido. Hoy en día está todo informatizado y todos usamos Internet y la mayoría de los procesos se hacen a través de Internet y con tecnología, ¿no? Entonces se recogen millones de datos a diario. Esos datos per se no tienen utilidad ni tienen sentido si no se analizan y no se extraen conclusiones. Entonces, por un lado, la tendencia es que cada vez se recopilen más datos y la tendencia es que aquellas empresas que están siendo capaces de usar bien los datos para aportar mayor valor a su cliente, como puede ser el caso de Amazon, puede ser el caso de Google, etcétera, pues todas aquellas empresas que están siendo capaces de usar esos datos para bien dar un mejor servicio a sus clientes o bien maximizar sus ingresos, pues están demostrando que el camino a seguir es eso. Entonces, la profesión de científico de datos es claramente una profesión donde hay mucha demanda, hay pocas personas todavía cualificadas, es decir, el número de profesionales que hay ahora mismo en el mercado es insuficiente para satisfacer la demanda de las empresas y es una demanda que además va a ir a más en el futuro. Por lo tanto, bueno, pues la profesión de analista de datos o científico de datos es una profesión clave para el futuro de las empresas.